Dios le bendiga, iglesia, una vez más. Amén. Vamos a ir buscando nosotros, ¿verdad? Yo quiero leer con ustedes, con la iglesia, antes de pasar a la lectura de la base bíblica del mensaje. Vamos al Salmo 118. Y lo vamos a leer todo junto. El Salmo 118 es un poquito largo, son 29 versículos, pero si usted lee uno y yo leo otro, pues entonces leemos 15 y 14 y se hace un poco más corto, porque parte del mensaje tiene que ver con ese salmo. Y se supone que cuando nos congreguemos, cantemos, leamos salmos y prediquemos. Amén. 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 Pues cuando todos lo tienen, por reverencia a nuestro Padre Celestial, nos ponemos de pie y entonces comenzamos a leer. Todos aquellos que puedan ponerse de pie, ¿verdad? Que pueden estar de pie, se pueden poner de pie. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová es soluble. La diestra de Jehová hace valentías. Me moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigo gravemente Jah, mas no me entrego a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Ata víctima con cuerda a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Todos juntos, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora vamos a Mateo, vamos a ir a capítulo 21 y vamos a ver del 33 al 46. Capítulo 21 de Mateo, vamos a ver los versículos del 33 al 46, donde Jesús proclama la parábola, ¿verdad?, de los labradores
malvados. Mateos 21, versículos 33 al 46. Amén. Amén. Vamos todos juntos, vamos a leerlo todos juntos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste hablaba de ellos. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Por la misericordia tuya, Señor, que son nuevas cada día, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí delante de tu presencia, Señor, en esta tu casa de oración que se convierte en puerta del cielo, Señor. Hablamos de que estamos aquí delante de tu presencia porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú en tu nombre, Señor. Así que este humilde siervo te pida, Señor, que tú tomes el control de este siervo, Señor. Que tú escudriñes mi mente y mi corazón, Señor. Y que no permitas, Señor, que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi corazón o de mi mente, Señor. Sino que todo sea producto de tu Espíritu Santo, Señor, hablándole a esta tu iglesia, Señor. Te pedimos de favor, Señor, que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tú vayas preparando nuestros corazones, Señor, para que este mensaje, Señor, obre en cada uno de nosotros, Señor. No permitas que ninguno de los que está aquí en este lugar o pueda escuchar esta palabra a través de las redes sociales, Señor, quede igual, Señor. Tu palabra nunca regresa atrás vacía, Señor. Que tu palabra haga el propósito para la cual tú la has traído, Señor, para la cual tú la has enviado, Señor. Nosotros tratamos, Señor, de cumplir, Señor, con esa gran comisión de ir y hacer discípulos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, Dios mismo, hablándonos a nuestros corazones para transformar nuestras mentes. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Y la iglesia dice: amén, amén, amén.
pueden sentarse. Dice parte, ¿verdad? En la parábola, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿verdad? Igual que es cosa maravillosa que nosotros podamos estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Sí, Señor. Para compartir la palabra de Jehová y para poder aprender de la maravillosa palabra, ¿verdad? Que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le puse como título a este mensaje, los que rechazan a Cristo. Los que rechazan a Cristo. Jesús, bien consciente de lo que sus enemigos estaban tramando, contó una parábola, ¿verdad? En que predijo tanto el asesinato como las consecuencias. Esta parábola, ¿verdad? Que es profética. ¿Por qué es profética? Porque menciona lo que iba a pasar a Jesucristo, ¿verdad? Que el pueblo lo iba a despreciar e iba a elegir a Barrabás. El pueblo influenciado por los líderes religiosos judíos, porque eran los líderes religiosos judíos los que influenciaron al pueblo, porque cuando leímos el relato ahora de la parábola, nos dimos cuenta que esos líderes temían al pueblo. Pero después vemos esos líderes confabulándose para convencer al pueblo, para que levantaran su voz y pidieran que el Hijo fuera crucificado. Para la gloria de Dios, porque era ya un plan divino. Desde antes de la eternidad, ¿verdad? Ya Dios había planificado eso, que su Hijo fuera a dar su vida por usted y por mí. Amén. Aleluya. Aun cuando nosotros caminábamos de espalda a Él, el amor de Dios es tan grande que nos da la oportunidad a través del Hijo de reconciliarnos con Él. Pero no hay ninguna otra forma de reconciliarse. Es a través del Hijo y de la cruz. Es a través del sacrificio perfecto, del Cordero inmolado que derramó su sangre. Sangre que muchas veces con nuestro comportamiento pisoteamos. Porque muchas veces no hemos podido internalizar en nuestras mentes, en nuestros corazones y cambiar nuestro pensamiento para cada vez que vamos a actuar mal, poder poner ese sacrificio al frente. Amén. Que nosotros podamos internalizar eso y cuando vamos a orar, que vamos a pisotear la sangre o hacerle daño al evangelio, ¿verdad? Porque ya unas personas saben que nosotros visitamos la iglesia, que hemos aceptado a Cristo y están mirando que nuestro comportamiento vaya de acuerdo a eso, aunque ellos no lo hagan, aunque ellos no estén dispuestos a aceptar el sacrificio de Cristo. Pero el venir a la iglesia, dice la palabra de Dios y dice Jesucristo, que aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Así que tiene un costo. Tiene un costo de nosotros darle el primado a Dios en todo lo que hacemos. Que nuestra vida sea para glorificar a Dios, para alabar a Dios. No podemos ser igual a los demás. Entonces, esta parábola que fue profética, que fue contada al pueblo, pero que estaba dirigida a los dirigentes, mira hacia adelante a la muerte de Cristo, así como hacia atrás a través de la historia de Israel. La parábola es también una profecía de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios nacido en Pentecostés y compuesto, ¿verdad?, de judíos y gentiles. Porque el pueblo judío, aunque ellos rechazaron al Mesías, porque ellos confundieron el Mesías, estaban esperando otro Mesías, un Mesías que los liberara, ¿verdad?, del cautiverio romano, ¿verdad? Pero era algo que ellos habían aprendido a lo largo de la historia, porque Dios había permitido que otros pueblos
los conquistaran a ellos por motivo de su pecado. Y hoy en día usted permite que le pasen muchas cosas por motivo del pecado. Porque a veces tomamos decisiones que son malas y cada decisión trae una situación para uno, ¿verdad? Unas consecuencias, gracias. Unas consecuencias que tenemos que pagar. Y en el momento que pasan las cosas no las vemos. Pero más adelante las vemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted, el Espíritu Santo mora en cada uno de aquellos que en un momento dado le dijo a Dios que aceptaba la muerte de su Hijo por él. Que le dijo a Dios que estaba dispuesto a tomar el lugar de Cristo, a vivir una vida de acuerdo a su palabra, porque eso fue lo que hizo Cristo cuando vino a cumplir la palabra que le dio al Padre, vino a cumplir todo lo que le prometió al Padre, y entonces vivió haciendo la voluntad del Padre. Entonces, si Cristo tomó mi lugar y pagó por mis pecados, ¿cuál es el lugar que me toca vivir a mí? El de Cristo. Entonces la vida que yo debo vivir es la de Cristo. Una vida honrando al Padre, de obediencia. ¿Y qué es lo que yo me voy a dirigir? ¿Qué es lo que yo voy a obedecer? Esta palabra, que es la palabra de Dios. Usted nunca dude de que esto es la palabra de Dios. Y es una palabra que tiene poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Porque cuando nosotros vamos al principio, usted sabe que es esto, que todo fue hecho por la palabra. Sea la luz y se hizo la luz. Así de poderoso es Dios. Así de poderoso es Dios. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que por medio de su palabra lo hizo todo. Es el Dios que está en el control de todo. Amén. Y si hoy nosotros podemos estar aquí y ya va a ser un año de esto de la pandemia y que a nosotros no nos haya tocado, es por gloria y misericordia de Dios. No es porque somos mejores que los demás, es por la gloria y la misericordia de Dios, porque Dios está en control y Dios es el que elige. Todo se basa en las decisiones que Dios hace y nuestra salvación no está fuera de eso. Nuestra salvación es porque Dios ha querido. Porque el hombre... Mire, si la salvación del hombre fuera puesto en las manos de los hombres, imagínese cómo se salvaría el vecino si la salvación del vecino estuviera en mis manos. Que a lo mejor no me cae bien. Que no me llevo con él. O si mi salvación estuviera en las manos de él. Porque puede ser a la viceversa. Si la salvación estuviera en las manos del hombre, posiblemente hubiera salvación que estuviera en las manos de su enemigo. ¿Usted se salvaría? No. Pero la salvación está en las manos de Dios. Amén. Y Dios es tan grande que de la única forma que usted puede probarle a Dios que usted lo ama es cumpliendo con el segundo mandamiento. Amando a su prójimo como a usted mismo. No hay otra forma de llegar, no hay otra forma. Esta parábola viene o sigue después de Jesús acusarlo por medio de la parábola de los dos hijos y la explicó declarando que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarían al reino antes que los religiosos judíos. Cuando usted va a la parábola anterior a esto, de los labradores malvados que nosotros vamos a ver ahí, Jesucristo proclama la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Que el padre, ¿verdad?, le dice a uno primero, ve a la viña a trabajar hoy. Y él le dice lo que sentía, le dice, no voy a ir. Pero después cambió su pensamiento y fue a trabajar a la viña. Pero en cambio el otro, el padre le dijo, mira, ve a trabajar. Ah, sí, voy a ir. Pero no fue. No fue. Ahora, el que se arrepintió de haber dicho que no iba y que fue justificado, ¿verdad? Porque cuando usted lee la palabra,
Dijeron ellos. El primero, Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ellos, ¿verdad? Pero cuando uno lee, la voy a leer completa porque son 2 o 3 versículos. Mire cómo dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero les dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. ¿Verdad? ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús los está acusando de la incredulidad, que es lo que siempre Dios estuvo acusando en el pueblo de Israel, la incredulidad. Por eso es que ese pueblo de Israel, cuando salía de Egipto y Dios los metió al ejército, al desierto, para que ellos vieran su corazón, qué clase de corazón tenían, ¿verdad? Que después de haber, primeramente, habían sido afligidos, habían sido maltratados por el gobierno de Egipto, ¿verdad? Habían clamado a Dios, se habían humillado. Dios le manda un rescate, le manda a Moisés. A través de Moisés, Dios lleva 10 plagas al gobierno de Egipto. Dios endurece el corazón del faraón para que no los dejara salir así ya. Porque si Dios hubiera querido, de primera mano ya, ¿no? Pero Dios tenía enseñarle a su pueblo de su poder. Y entonces los libró del ángel de la muerte, los saca y no hacen más que salir al desierto y empiezan a murmurar y a quejarse. Dios le da maná, Dios le da agua, y como quiera seguían tentando a Dios. Y así es el pueblo de hoy, así es la iglesia de hoy. Siempre sigue tentando a Dios y no acaban de entregar su corazón, que es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Y después de haber pasado por esto, ¿verdad? Que cuando, a mí me gusta esto porque yo siempre le digo, lean siempre antes y después para que puedan entender, ¿verdad?, de qué se trata. Pero en ese capítulo 21, cuando usted lo lee completo, es Jesucristo, ¿verdad?, diciéndole, hablándole al pueblo, ¿verdad?, de que Él era el Mesías. Él viene de haber entrado en el templo, de haber recibido una alabanza, ¿verdad?, cuando entró en el pollino, ¿verdad? Entonces lo alabaron: Hosana, el hijo de David. Y aquellos grandes religiosos: mira lo que dicen, calla. Entonces Él les habla y todo el tiempo le está hablando con la palabra, ¿verdad? No has leído que de los que maman Pero el pueblo no lo veía. Y lo habían leído. Porque el pueblo no tenía el Nuevo Testamento, pero tenía la ley, los profetas. Eso ya estaba. El Antiguo Testamento ya ellos lo tenían. Y lo sabían. Y ellos reconocían que Jesús era diferente, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos la historia de Nicodemo, que era uno de los principales, cuando va a acercarse a Jesús, le dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero aún así, tenían un corazón tan endurecido que se sintieron amenazados cuando Jesucristo entra en el templo. Aquí en el libro de Mateo lo vemos antes de esta parábola que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y revuelca todo y saca, ¿verdad? Y les llama la atención y le dice: oye, ustedes han convertido la casa de mi padre en una casa de ladrones, pero esto es una casa de oración. Entonces después usted ve a los religiosos preguntándole: que con qué poder, con qué autoridad tú haces eso, ¿verdad? Y entonces
él le pregunta, le dice, bueno, ¿ustedes quieren saber? Ok, después que ustedes me contesten esto que les voy a preguntar, entonces yo le voy a contestar, ¿verdad? Entonces, él le hace la pregunta de Juan, ¿verdad? ¿De dónde había venido? Dice, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos sabían que era del cielo. Ellos sabían que era del cielo, pero entonces mira esto. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, si tú no me contestas, si tú no eres fiel conmigo, porque yo sé lo que tú tienes en el corazón, porque Jesús lo sabe, yo no lo sé, pero Jesús lo sabe. Entonces, si usted no abre el corazón a Jesús, Jesús como quiera sabe lo que usted tiene. Jesús, antes de yo pensar las cosas, usted pensar las cosas, ya Jesús lo sabe. Usted no tiene que decirla para Jesús saber lo que usted tiene en el corazón. Jesús lo sabe. Pero cuando Jesús pide que nosotros derramemos nuestro corazón, que vayamos a nuestro cuarto, que oremos a Dios, que pidamos perdón, es porque Él quiere que nosotros recordemos lo mal que estamos delante de Él, lo infiel que le somos, aun cuando Él permanece fiel, aun cuando Dios siempre sigue cuidándote. Y a lo mejor usted no lo ve por la maldad que tiene en su corazón. No es por otra cosa, es por la maldad que usted tiene en su corazón. Porque yo no sé si usted ha oído ese dicho que dice, el ladrón juzga por su condición. Entonces, si usted no ve la mano de Dios obrando en usted, es por la maldad que usted tiene en su corazón. Es porque usted no ha confiado en Dios. Es porque usted está como estos líderes religiosos hipócritas, solamente viviendo para el qué dirán del pueblo, pero no viviendo para el que todo lo ve y lo puede ayudar a cambiar las cosas que a usted le falta cambiar. Porque usted me ha oído otras veces decir aquí que nosotros cuando oramos, solo oramos por necesidades materiales. Pero muy pocas veces oramos para que Dios nos fortalezca nuestra fe, para que nos dé amor por las almas que se pierden, para que nos dé amor por los necesitados, para que nos dé amor para compartir con otros. Por eso no oramos. Oramos por los enfermos, porque es una de las cosas que ya hacemos aquí diariamente cuando nos congregamos. Por eso es que yo le digo a ustedes de la importancia de no solamente reunir los domingos, sino de la importancia de que usted proponga en su corazón venir un día a la iglesia a estudiar las escrituras. ¿Usted sabe qué es lo más que nos falta a nosotros como iglesia? Ese día de oración. Ese día de congregarnos a orar. Porque ese día es importante. Ese es el día que más fortalece a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque es el día que usted le dice a Dios que usted confía en Él. Porque usted y yo no somos locos. Entonces el día que sacamos para orar como congregación, estamos confesando que Dios existe. Estamos creyendo que Dios existe. Igual que cada día que usted se tira de rodillas en su cuarto, en su cama. Igual que cada día que usted se sienta a la mesa frente al plato de comida y le da gracias a Dios. Pero no se trata de darle gracias a Dios solo por lo que Él me da. Porque cuando vamos al Padre Nuestro, después de que usted dé gracias a Dios porque Dios le suple el alimento, rápidamente el Padre Nuestro nos enseña a pedir perdón.
a pedir perdón todos los días, porque así de engañoso y malvado es nuestro corazón. Ezequiel dice que lo más malvado y malvoso es el corazón, lo más engañoso. Por eso es que nosotros nos alejamos del mundo, porque el mundo cuando va a tomar decisiones dice, lo que te diste tu corazón. Si Dios dice que eso es lo más engañoso, entonces tú vas a tomar decisiones de acuerdo a lo que diste a tu corazón. No, toma decisiones de acuerdo a lo que dice la palabra. Esto no viene con el tema. Los otros días vi Puerto Rico es un país donde se sigue mucho el baloncesto, ¿verdad? Igual que República Dominicana, que es más bien la pelota en República Dominicana, en Puerto Rico también, pero en Dominicana todavía, la pelota todavía tiene un auge tremendo, se llenan los parques, en Puerto Rico ya no tanto. Ahora, el baloncesto sí. La NBA aquí, eso es la industria más grande que tiene, yo creo, el deporte, después del balompié, por la cantidad de personas que practican ese deporte. Pero usted sabe cuál fue la última noticia, con bombos y platillos. Ya no se van a hacer pruebas de droga de marihuana. O sea, la NBA le está diciendo a los jóvenes a fumar marihuana. ¡Fumen marihuana! Eso no hace ningún daño. Porque la Biblia no se equivoca. El hombre va a decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestro norte? La Biblia. Tiene que ser la Biblia. Esta es nuestra brújula. Usted quiere llevar una vida santa de acuerdo a Dios santo que tenemos. Porque de todos los atributos de Dios, el único que se repite 3 veces, que la Biblia dice que Dios es santo, 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 es ese. Es santo. La Biblia en ningún lado dice Dios es amor, amor. Dios es perfecto, perfecto. No, dice Dios es santo, santo, santo. Y ahí es que nosotros chocamos. Porque nosotros no entendemos la santidad de Dios. Y entonces nosotros queremos hacer a Dios como nuestros pensamientos cortitos son. Por eso es que vemos personas, ay, Diosito. Porque no tienen esa reverencia hacia Dios. Claro, no la pueden tener porque es que no lo conocen. Porque el primer problema que tenemos en las iglesias es que no conocemos al Dios que adoramos. Nos hemos inventado un Dios de acuerdo a nuestra manera. El Dios que a nosotros nos conforma porque todavía seguimos buscando como el cabrito para el monte. Entonces empezamos a buscarle las escrituras, bendiciones y bendiciones, pero cuando tenemos que someternos, cuando tiene que de aquí dar para allá, ahí no vamos. Ahí no vamos. Pero la Biblia es una. ¿Y sabe qué? Dios no cambia. Es el mismo. Dios es el mismo. Ayer, hoy y será mañana. Y esta palabra no pasará. Pasarán los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, tenemos que llevar eso aquí para poder andar rectamente, para poder hacer su voluntad. Con frecuencia el propietario construía, vamos a verlo ahora, los versículos 33 al 39, dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Con frecuencia el propietario construía una torre que se usaría como un puesto de observación contra merodeadores, como refugio para los trabajadores y como lugar de almacenaje para semillas y herramientas. Tales detalles resaltan el gran cuidado del padre de familia en desarrollar la viña. En el tiempo de Jesús y en el pueblo de Israel, esto era común, ¿verdad? Personas que construían una viña era como un tipo de negocio, ¿verdad? Y después que la viña estaba construida y estaba lista para producir, la arrendaban. Entonces ellos tenían tiempo para hacer otras cosas, ¿verdad? Y cuando la viña iba a producir, pues ellos venían a buscar su parte, ¿verdad? Y al igual que son los detalles que tenemos que tener los pastores con nuestra congregación, de capacitar a la iglesia para que podamos cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Por eso la importancia de nosotros, los líderes en la iglesia, preparar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es posible que un líder lo pueda hacer todo. El líder necesita ayuda. Necesita preparar a otros para cuando él no esté, se pueda hacer el trabajo, ¿verdad? Aquí como el padre de familia se fue y dejó gente capacitada, pero no pensaba que fueran tan malvados, ¿verdad? Que quisieran quedarse con toda la cosecha. Al igual hay muchos pastores que no quieren preparar líderes. ¿Por qué? Porque piensan que le van a hacer ruchar el palo. O piensan que en un momento dado le van a llevar la mitad de la congregación. Pero si usted piensa así, entonces usted no es un líder. Porque un líder enseña a otro y guía. Y si usted es un buen líder, el que usted enseña y usted guíe no le va a traicionar. Porque eso no es lo que usted enseña. Pero los labradores arrendatarios tuvieron una maravillosa oportunidad de desarrollar una buena vida. Tenían una excelente viña para cultivar y recibieron total confianza del dueño, ¿verdad?, para trabajarla, pero no se contentaron con una simple buena vida. Quisieron toda la cosecha para ellos mismos y fueron inmisericordia en conseguir ese objetivo. Ellos tenían toda la oportunidad del mundo, ¿verdad? Ellos tenían todo, ellos podían hacer todo allí, ¿verdad? Lo único que ellos tenían que a la hora de cosechar, pues cumplir el trato. No sé si tenían que darle el 20, el 30, no lo dice, ¿verdad? Pero igual que a usted le alquilan un negocio y usted paga por el alquiler. Así mismo eran ellos. Pero así como estos labradores tenían la viña para labrarla, ¿verdad? Y después compartir el fruto con el dueño de la viña. Nosotros tenemos un mundo donde compartir la palabra para que Dios se lleve el fruto. Porque Dios es dueño de todo lo que nosotros hagamos para el beneficio del Evangelio. Así que como labradores
de la obra del Señor, nosotros tenemos que empezar a trabajar la viña del Señor, que es ese mundo, que tanta necesidad tiene de la palabra del Señor. Y aquí ellos no quisieron, ¿verdad?, cumplir su parte. ¿Por qué? Porque ellos querían quedarse con todo el fruto. Y a veces usted y yo queremos quedarnos con el Evangelio. A veces nosotros llegamos a la iglesia, empezamos a servir al Señor y no compartimos de lo que Dios nos está dando. Nos queremos quedar con todo el fruto de nuestra salvación, cuando nosotros estamos aquí para compartir, para llevar la palabra, para hacer la gran comisión. Y el problema con eso es que como a ellos, el dueño de la viña le va a pedir cuenta, a nosotros Jesús nos va a pedir cuenta. ¿Por qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Qué hicimos con el conocimiento que Él fue dándonos, ¿verdad?, a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través del tiempo devocional suyo en su casa, ¿verdad? Cuando usted ora a Dios, usted lee la Biblia y usted ve que Dios le habla su palabra, porque a través de su palabra, porque usted empieza a entender cosas que no entendía. Usted empieza a ver las cosas de diferente manera. ¿Por qué? Porque Dios empieza a cambiar su voluntad. Entonces ya su voluntad se acopla más a la voluntad de Dios. Se acopla más a la palabra de Dios. Ya usted deja ya las cosas del mundo no le llaman tanto la atención. Ahora le llama más la atención estar delante de la presencia de Dios, estudiando su palabra en tiempo de oración. Ya las canciones que usted busca son las canciones que le adoran a Dios. Y usted se siente cómodo, usted se siente bien. Su mente ha cambiado. Dios lo está transformando. Dios está trabajando en eso. Pero ¿sabe qué? Hay un enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué va a tratar de hacer ese enemigo? Sacarlo del camino donde usted está. Entonces, vemos en la historia que el padre de familia, ¿verdad?, manda a diferentes siervos. Entonces a unos los golpearon, a unos los apedrearon, ¿verdad? Porque esta parábola también está en Lucas, ¿verdad? También está en Marcos. Entonces cuando uno la lee en los tres evangelios, usted va a ver diferentes cositas para que usted pueda entender mejor el grado de culpa de esos labradores, ¿verdad? Que cada vez se hacían más culpables para cuando viniera el padre de familia a pedirle cuenta. Entonces, cuando fue el hijo, ¿qué pasó? Que ellos sabían que era el hijo. Que premeditadamente decidieron quitarle la vida al hijo. ¿Para qué? Para quedarse con la heredad. ¿Por qué? Porque dice la historia que en ese tiempo, si ellos después de haber labrado por un largo tiempo, ¿verdad?, la viña, el heredero no aparecía,
Entonces ellos eran los dueños. Por eso es que nosotros vemos que dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Sabe? Una maldad completa. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Igual cuando el pueblo judío lleva a Cristo a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos ese relato, nosotros vemos a Pilato hasta lo último tratando de no crucificar a Cristo. Y no porque Pilato fuera un creyente o fuera el más justo, sino porque él no encontraba nada por donde acusarlo. Tan así lo llamaba justo. Por eso vemos a Pilato lavándose las manos y diciendo, bueno, ustedes quieren crucificarlo, ahí está, crucifíquenlo, pero que la sangre caiga sobre sus cabezas, no sobre la mía. Y aquí estos malvados también hicieron lo mismo. Ese hijo es el tipo de Cristo, ¿verdad? Yo siempre le he dicho que nosotros tenemos que buscar que de principio a fin el Evangelio de Cristo usted lo va a encontrar. Las Escrituras siempre apuntan a Cristo, siempre. Y en este momento es a través del Hijo, ¿verdad? Del padre de familia. Ahora, ¿qué pasa? Que Jesús, como hacían los rabí, llevaban a sus discípulos y aquellos que lo oían, a que ellos tomaran la decisión, ¿verdad? Y entonces la historia generó gran compasión por el traicionado y afligido propietario y furia contra los despiadados y brutales labradores. Y entonces, por eso es que vemos en el versículo 40, a Jesucristo, ¿verdad? Preguntándole, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué contestaron ellos en el 41? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y nosotros sentimos furia y desprecio por las cosas que hacemos que no agradan a Dios. Nosotros nos molesta cuando aquellos seres queridos caminan de espaldas a Dios. Estamos continuamente orando por ellos. Estamos continuamente dándole el ejemplo. O ellos tendrían cosas que decir de nosotros que vivimos vidas que no van de acuerdo con la palabra. Porque yo conozco muchos
que yo he compartido con ellos que no viven vidas de acuerdo a la palabra, pero piensan que van para el cielo. ¿Por qué? Porque piensan que malo es solamente robar, matar. Y ellos se ven buenos. Pero es responsabilidad de nosotros decirle que bueno no hay nadie. Que bueno es solo Dios. Porque los que serán salvados no son los que piensan que no hacen daño a nadie y que son buenos. Esos no son los que son salvados. Los que son salvados son los que aceptan el sacrificio de la cruz y están dispuestos a tomar el lugar de Cristo. Están dispuestos a vivir por la palabra. Están dispuestos a llevar frutos dignos de arrepentimiento. Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos un momentito conmigo. Efesios 2, versículos 8 al 9. Efesios 2, versículos 8 al 9. Porque usted es salvo por gracia, dice la palabra de Dios. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero nosotros somos tan egoístas como seres humanos que nosotros queremos aportar a nuestra salvación. Nosotros no podemos entender el cristiano, aún dentro de la iglesia. No estoy hablando del cristiano fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia hay muchos que dicen que son cristianos. Su vida no va de acuerdo a como la palabra dice que debe ser un cristiano, pero ellos dicen que son cristianos, porque ellos dicen que creen en Dios. Pero como no se dedican a leer la palabra, no pueden entender que los demonios también creen y tiemblan. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que esto no se trata solo de creer. Esto se trata de gracia. Esto se trata de vivir una vida transformada. Entonces los versículos 40 y 41, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Usted y yo estamos llevando frutos, estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Los principales sacerdotes, los principales ancianos respondieron de inmediato con indignación moral. Porque eso es otra cosa. Hoy en día se creen que porque usted es moralmente, usted lleva una vida moralmente buena, usted tiene derecho a llegar a Dios. Y esto no se trata de que usted lleve una vida moralmente, porque si se tratara porque usted llevara una vida moralmente buena, entonces fuera por obra, porque fuera por algo que usted está haciendo. Y la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Ahora, cuando usted es salvo, cuando usted ha entregado su corazón a Dios, cuando usted ha aceptado el sacrificio de la cruz, entonces su voluntad va a cambiar y usted las cosas que va a hacer es para agradar a Dios. Por consecuencia, van a ser cosas buenas. Porque hay mucha gente que hacen obras que si nosotros pudiéramos ver, son obras buenas, porque dan de comer, aportan,
De eso hay muchos deportistas, músicos, artistas, ¿verdad? Que hacen obras con el dinero que tienen, porque tienen mucho dinero. Pero a veces es para pagar menos impuestos. Nunca para darle la gloria a Dios, sino muchas veces para que los vean, para llamar la atención. Pero las obras que son buenas son las que nadie se entera, pero Dios las ve. Por eso Dios en su palabra dice que no vea a tu derecha lo que tú haces con tu izquierda. No hagas las cosas con bombas y platillos para que la gente sepa que tú estás haciendo eso. Porque ya tienes tu gloria ahí. Ya el beneficio que ibas a tener, ya lo tenías, porque eso era lo que tú buscabas, que aquellos se enteraran. Que tu vecino se enterara que tú le diste a la otra vecina de más allá. Eso era lo que tú querías. Pues ya te pasó. Ya quedaste pago. Pero cuando tú lo que buscas es hacer tesoros en los cielos, tú haces las cosas sin decírselas a nadie. No te interesa que nadie las vea. Porque el que a ti te interesa que las vea es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú empiezas a hacer tesoros en los cielos. Amén. Cosa que el joven rico no vio. Cuando Cristo le dijo, bueno, ¿quieres ser perfecto? Porque fíjese que el joven rico había cumplido con todo. O sea, había vivido haciendo obras de una vida religiosa. Pero Cristo vio en su corazón el amor que tenía a sus posesiones. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, ¿a qué lo envió? Vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí chocó. Ahí salió el verdadero religioso. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Y no estaba dispuesto a dar nada. O sea, le puso valor a Cristo. Y Cristo no tiene valor. Que no le ponga valor a Cristo, porque Cristo no tiene valor. Lo que Él hizo por nosotros lo hizo por amor. Por amor. El amor tan grande que dio su vida. Que dio su vida. Entonces, ¿qué hace? Sin duda estaban sumamente complacidos con esta rara oportunidad de ostentar sus aires de superioridad, ¿verdad?, moral delante de Jesús. Evaluaron de manera aceptada. Al final, apropiado de la parábola, que el iracundo propietario primero castigaría severamente a los trabajadores malvados y después los reemplazaría con otros que fueran confiables. Los dirigentes religiosos que estaban totalmente inconscientes de que al alimentar su orgullo con la pregunta provocadora de Jesús, activaron la trampa de su propia condenación, ¿verdad? Y mire que Jesucristo le contesta. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya Jesucristo estaba dándole a ellos algo que iba a pasar, porque a él lo iban a desechar. Él era esa piedra, ¿verdad?, que los edificadores desecharon, pero era la cabeza del ángulo que Dios había escogido. Por eso le decía al principio del mensaje que se dirigía a una profecía profética. Y Jesucristo, el mismo salmo que usó, cuando usted viene a ver, es el mismo salmo que nosotros leímos al principio, ¿verdad? Y cuando usted va aquí mismo un poquito más adelante en Mateo, cuando usted va al capítulo 21 y ve versículo 9, mira, y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosama al Hijo de David.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Verdad? Eso lo leímos también ahorita en el Salmo, cuando leímos el Salmo 118, 22. Vamos un momentito al Salmo 118. 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es de Dios esa decisión, y es maravilloso a nuestros ojos, porque esa es nuestra salvación. Esa es nuestra salvación. El que Dios haya escogido esa piedra preciosa como de ángulo, ¿verdad? Es la piedra que sostiene toda la construcción. Cuando uno va al libro de los Hechos, Pedro también habla de eso. 4, 10 al 12. Vamos a Hechos 4, 10 al 12. Pedro hablando de la piedra. 4, 10 al 12. Pedro, el que había negado a Jesucristo, pero ahora lleno del Espíritu Santo con poder y denuedo. Mire, le dice al pueblo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo nos explicamos eso? En las construcciones en ese tiempo eran de piedra. Y había una piedra que tenía que tener el ángulo perfecto para sostener toda la construcción, para que no se cayera. Y esa es la piedra. La piedra más grande que Israel es Jesucristo. Es Jesucristo. Esa es la piedra más grande. Y los edificadores que lo desecharon fueron los judíos, en representación de todo el pueblo de Israel y en su sentido más completo de todo el mundo incrédulo. Eso hicieron. Lo rechazaron. La piedra que desecharon fue el Cristo crucificado. La cabeza del ángulo es el Cristo resucitado. Porque los cristianos somos los únicos que tenemos un Cristo vivo. Todas las demás religiones no tienen un Cristo vivo. Porque muchas de las religiones lo tienen como un profeta, pero no como Dios mismo. Para nosotros los cristianos, Cristo es Dios. Dios mismo. Mahoma, los que siguen a Mahoma están los restos allí. Los que siguen a Buda están los restos allí. No resucitaron ninguno de los dos. Ahora, los que seguimos a Cristo, tenemos un Dios vivo. Amén. Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Tanto el Hijo rechazado como la piedra desechada se refieren a Cristo. El versículo del Salmo 118 va más allá de la parábola para aludir también a la resurrección del Hijo. Algo que la parábola no cubre, ¿verdad? En la parábola nosotros no vemos que el Hijo resucite. Pero cuando Jesucristo lleva las palabras del Salmo, ¿verdad? Cuando vemos el 42, les digo: nunca leíste en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, que cuando ha venido es porque Dios mismo lo ha levantado. Por eso el versículo termina: el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La oportunidad de que nosotros podemos ver a un Jesucristo resucitado, que dio su vida por nosotros.
Mire a Pedro en Primera de Pedro 2, 6 al 8. ¿Verdad? Que la hermana que dirigió hoy, la hermana Nora, también fue a Pedro. Pero nosotros vamos a ir a Primera de Pedro 2, versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todo incluye a Cristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque también tropiezan en la palabra, y la palabra es Cristo. Dice Juan, ¿verdad? En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando le dijeron a Jesús que los malvados labradores debían tener un fin lamentable, ¿verdad? En el versículo 41 lo leímos, ¿verdad? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué le estaban diciendo? Le dije que ellos mismos estaban cavando su fosa, ¿verdad? ¿Cómo le pasó a quién? A David. David le pasó lo mismo. Vamos a 2 de Samuel 12, 5, 7. Lo único que no tienen un corazón como el de David. Samuel 12, versículos 5 al 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti, la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Uría Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Ese era el corazón de David. Reconocer su pecado, y es el corazón que debemos tener nosotros cuando nos equivocamos. ¿Y qué dijo Natán a David? También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hubo un costo, ¿verdad? En esa decisión de David de menospreciar a Dios. Por eso es que nosotros, y de llevar a otros a blasfemar de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque nosotros ya estamos en la iglesia. Ya somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia está a punto a irse, hermano. Entonces, cuando nosotros fallamos, llevamos a otros a pecar.
Y tenemos que ser conscientes que esas fallas que nosotros cometemos van a tener un costo. Porque a David le costó que la vida del niño, que no tenía culpa. El niño no tenía culpa ni de lo que hizo David, ni de lo que hizo la mujer de Urías. Él no tenía culpa de eso. Así de justo es nuestro Dios. Así de justo es nuestro Dios. Que si usted se arrepiente, Él lo perdona. Él lo perdona. Pero tiene que haber un castigo. Porque el padre al hijo que ama, lo castiga. No lo va a perdonar y usted se va a quedar riendo, ¿no? Va a haber algo para que usted lleve en su memoria para que no vuelva a ser, para que no vuelva a caer. Entonces, ya terminando, en realidad Jesús les había dicho a los principales sacerdotes y a los ancianos: ustedes son esos hombres, son los malvados vinicultores que por la propia declaración que hicieron merecen un fin. Ellos mismos declararon lo que merecían, los religiosos, ¿verdad? Lamentable por golpear y matar a los siervos del propietario de la viña y por luego matarle al hijo. No se dan cuenta de que el propietario es Dios, la viña es su reino, los siervos fueron los profetas y que yo soy su hijo. Le explicó completo el plan. Le describió cada parte del plan, pero ellos no lo veían. Ustedes se acaban de declarar culpables de condenar a muerte no solo a los profetas, sino incluso al propio Hijo de Dios. Y a veces, cuando nosotros no somos fieles a la palabra, estamos haciendo eso mismo. Estamos siendo partícipes como aquella multitud que pedían que crucificara a Cristo y soltaran a Barrabás. Jesús también dijo en claro que los dirigentes judíos que lo rechazan no tenían excusa, que al igual que los malvados labradores sabían que se trataba del Hijo de Dios, pero se negaron a aceptarlo y honrarlo como tal. Lo querían muerto, no porque él fuera malo o impío, sino porque le amenazó el control maligno e impío del templo, de todo el sistema religioso que ellos habían montado. Este es un mensaje de amor y advertencia, aunque entregado no le produjo gozo al Señor, sino más bien tristeza que lo conmovió hasta las lágrimas. Vamos conmigo un momentito, Lucas 19:41. Es correcto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No reconocieron a Jesús. No reconocieron a Jesús. Y cuando usted está leyendo ahí, y que nosotros empezamos, ¿verdad? En el 19:41, ¿verdad? Pero cuando usted va un poquito más adelante, ¿verdad? Del 41, usted ve que es la entrada triunfal, ¿verdad? De Jesucristo a Jerusalén.
es ya en los últimos días, cuando ya Cristo va a dar su vida, ¿verdad? Y usted encuentra que ya en el 38 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les digo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y a veces hasta ese versículo lo sacan de contexto, ¿verdad? Porque lo sacan de ese contexto de donde viene, que no tiene nada que ver, sino es dándole gloria a Dios, ¿verdad? De que ya Jesucristo venía a dar su vida montado en un pollino. Bendito el Rey que viene en el nombre de Jehová. Entonces, eso lo estaban hablando el mismo pueblo que más adelante iba a gritar: suelten a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Suelten a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Y tú en este día, ¿qué vas a gritar? ¿Suelten a Barrabás? ¿Crucifiquen a Cristo? ¿O te vas a comprometer a entregarle tu corazón a Cristo, a vivir para Él, a ser parte de su equipo, a hacer la gran comisión? Ahí es que tenemos que vernos. ¿Nos vamos a dejar influenciar por el mundo religioso? ¿O nos vamos a dedicar a escudriñar las Escrituras? Amén. Y seguir escalando peldaños? Mi compromiso es seguir escalando peldaños. Mi compromiso es seguir estudiando las Escrituras. Porque yo quiero seguir a Cristo. Y yo quiero ayudar a otros a que puedan llegar a los caminos de Cristo y conocerlo y vivir de primera mano lo que yo he vivido siguiendo a Cristo. Amén, iglesia. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar para despedirnos. Que me está esperando Pedro Guzmán, porque el hermano César hizo una cita allí para mí. Otra vez, ¿verdad? César le dijo que me estaban llamando muy tarde y me llamó una semana ya antes. Así que hoy sí que no hay excusa, César. Hoy tengo que ir para allá. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que me das, Señor, de vivir por ella, de enseñarme, Señor, de cambiar mi vida, de guardarme, Señor. Porque si no fuera por tu amor y tu misericordia, hoy no estuviéramos aquí ninguno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos has recargado las baterías, Señor, para seguir adelante, Señor. Para poder llegar un día y estar delante de tu presencia, Señor. Y poder agradecerte, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque reconocemos que no lo merecíamos, Señor. Reconocemos que no merecíamos, Señor, tu amor y tu misericordia. Pero gracias a tu perdón y que has trabajado en mi mente y en mi corazón, mi vida ha cambiado, Señor. Y nos comprometemos, Señor, como iglesia, a hacer ese avivamiento cada uno primero en nuestros corazones que este mundo necesita, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel a tu palabra, Señor. Pon en nosotros ese querer como el hacer, Señor, y ese hambre de justicia, esa hambre de tu palabra, Señor, ese amor
por los demás, Señor. En especial por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Danos el denuedo, la fuerza, la valentía, Dios, para hablar tu evangelio donde quiera que nos paremos, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y que nos lleve a cada uno a nuestros respectivos lugares, Señor. Que bendigas los alimentos que vamos a consumir ahora como iglesia, como tu cuerpo, Dios. Y que nos ayudes el resto de la semana, Señor. Gracias por poner en el corazón de cada uno de nosotros estar aquí en esta hora, Señor. En esta tu casa de oración que se convierte en puerta del cielo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que puedan ver este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Y ayúdanos a serte fiel. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La iglesia dice, amén, amén, amén.